Juicio político o juicio politiquero del Congreso contra Samuel. Aquí te explicamos, según la Constitución, por qué este proceso es un ataque del PRIAN por dinero e indulto de impuestos. Ni el desvío de recursos para las broncofirmas de Jaime Rodríguez en su odisea presidencial de 2018 provocaron un juicio político, claro, porque el Bronco negoció con el PRIAN del Congreso y cedió a sus peticiones. Ni tampoco fue motivo de juicio político el desfalco de Humberto Papá Medina y su hijo Rodrigo en 2015. Claro, porque el PRIAN en el Congreso no los tocaría ni con el pétalo de una rosa, porque son del mismo bando. Y hay más ejemplos. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el juicio político contra el gobernador de Movimiento Ciudadano el 14 de febrero? Por dinero, porque el PRIAN inició un proceso de juicio político contra Samuel García. Si este no cedía a varias peticiones, entre ellas exigió los 2.500 millones de pesos solo para municipios gobernados por PRI y PAN, al mismo estilo del dirigente nacional del PAN en Coahuila, Marco Cortés, que exhibió su pliego petitorio en esa entidad. El PRIAN de Nuevo León también pidió el indulto en el pago de impuestos y que el Estado se desistiera de denuncias contra sus líderes. Por otro lado, el artículo 110 de la Constitución Federal y el 198 de la de Nuevo León son muy claros. Un juicio político contra un gobernador procede cuando éste cometa traición a la patria o violaciones graves a la Constitución. Y el único argumento del PRIAN en el Congreso es que el gobernador no entregó el presupuesto de egresos para 2023 antes del 20 de noviembre de 2022. Pero esta no es una violación grave porque el PRIAN en el Congreso, en busca de presupuestarse a sí mismos más dinero, dejó pasar la fecha sin aprobar el presupuesto de ingresos. Y si no haces un presupuesto con el cálculo de cuánto dinero vas a ingresar, ¿cómo haces uno de cuánto vas a gastar? Es una chicanada del PRIAN en el Congreso, porque buscaban modificar los presupuestos para el año 2023, con el objetivo de darse a sí mismos, como están acostumbrados, más dinero para el PRI y el PAN. Así de fácil. Por violaciones graves, según la Ley de Juicio Político de Nuevo León, se entiende un ataque que perturbe la vida jurídica. Pero el ataque a la vida jurídica se dio cuando, en contra de la Constitución, el PRIAN quiso imponer a un panista ya impuesto como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León como gobernador interino. Eso sí es un ataque a la división de poderes y una grave violación constitucional a los artículos 62, 118 y 132. Pero la Corte se lo perdonó al PRIAN y les dio oportunidad de reponer la grave violación constitucional. Y otra grave violación. El panista Carlos de la Fuente niega por escrito presentar su declaración patrimonial. Una grave violación al artículo 197 de la Constitución de Nuevo León, del líder de la bancada del PAN. Pero esa no cuenta. Así que este juicio político, promovido por el PRIAN, no es por traición a la patria o violaciones graves a la Constitución. Es por dinero, por indulto en el pago de impuestos y porque el PRIAN tiene una mayoría en el Congreso. Como en todo el país, el PRIAN de Nuevo León quiere su tajada. Si no les dan, patalea y busca a lo que queda de su viejo sistema. Veremos.